Bueno, vamos a volver a retomar algunas ideas de la clase anterior, de la cuestión de los decembristas, ¿recuerdan? Bueno, se inicia un nuevo periodo en la historia del pensamiento ruso, de la historia rusa. Ustedes saben que en diciembre, ¿no? El 14 de diciembre de 1825 se produce el levantamiento de los decembristas en contra del nuevo zar, ¿no? Que se estaba instaurando, que era Nicolás I. Ya comentamos que los decembristas principalmente tenían como ideas fundantes las ideas liberales, las ideas democráticas, la cuestión de la monarquía constitucional, ¿no? La instauración de una constitución para Rusia. Bueno, habíamos comentado también la composición social, cultural de este grupo de los decembristas, que principalmente era una minoría que provenían de la clase aristocrática, que eran de cultos. Y bueno, a ver, a mí lo que me llamaba la atención, porque estaba leyendo el libro releyendo el libro de Pasado y Pensamiento de Herzen, que vamos a este pensarlo vamos a ver la próxima clase de manera más profunda. Pero bueno, en relación a esta cuestión, ¿no? A los decembristas, lo que leyendo el prólogo, ¿no? Y me parecía interesante mencionar unas ideas que nombra la Olga Novikova, que es la que escribe el prólogo, ¿no? En relación a los decembristas. Ella dice, uno de los conceptos dice que luchaban por una causa ajena, ¿no? Que creo que de algún modo lo estuvimos mencionando con otras palabras, pero bueno, me parecía, digamos, bello decirlo, la idea esta de luchaban por una causa ajena, ¿no? La causa de los campesinos, de los explotados, de los siervos, y bueno, todo lo que estuvimos mencionando. Esta cuestión de la igualdad, ¿no? De lograr la libertad de los siervos. Y bueno, me gustaba como condensarlo en estas palabras, esta idea de luchaban por una causa ajena. Y después otra cuestión que me parecía interesante, ¿no? Que siempre está rondando en distintas sociedades y en distintos movimientos revolucionarios, ¿no? Habla también ella del sentimiento de culpabilidad que experimentaba la élite ilustrada, aislada del pueblo por la barrera cultural y por el gobierno absolutista. El origen de esta situación se remontaba a la época de Pedro I, quien emprendió la occidentalización del país a costa de someter y empobrecer a las enormes mayorías campesinas. Entonces, también, como lo veníamos conversando, esta idea de Pedro el Grande, ¿no? Pedro I, y bueno, esta occidentalización, ¿no? Y este parte de aguas en la historia. Remarquemos esto, que hay dos grandes partes de aguas en la historia de este siglo, en el pensamiento político ruso, que son las reformas desde arriba, violentas, propiciadas por Pedro el Grande, ¿sí? Pedro I, tendientes a la europeización de la sociedad rusa, que se acuerdan que principalmente el foco estaba puesto en las clases altas, ¿no? En la aristocracia, pero todo eso lo que provocó esta reforma y esta concentración y este fortalecimiento de los valores y de las costumbres europeas y del pensamiento, ¿no? Europeo en la clase alta, y provocó un gran rechazo y un sentimiento hasta incluso de traición por parte del pueblo, de los sectores populares, de los campesinos y de las campesinas. Y a esto lo que provocó justamente es una mayor división de la sociedad rusa y una mayor distancia entre las clases altas, aristocráticas y los sectores bajos, ¿sí? Los estamentos bajos de la sociedad. Pero bueno, me interesaba esto, uno de los grandes principales parte de aguas es la reforma europeizante, ¿no? Occidentalista de Pedro I, de Pedro el Grande, y todo esto, ¿cómo va a ser? Provocar reacciones, ¿no? En favor y en contra,
y a lo largo. O sea, siempre vamos a estar viendo que a partir de Pedro el Grande y de su reforma, siempre los debates que se van a dar entre los grandes pensadores, entre los grandes grupos, círculos de pensadores y filósofos rusos y rusas, tiene que ver con esto, con la idea de esta tensión, ¿no? De estas dos esferas, como venimos diciendo desde el principio, que tiene que ver con Occidente, con Europa u Oriente, o un estatuto singular. ¿Cuál sería el rol, cuál sería la misión de Rusia en la historia? Ese es la gran polémica, el gran problema, el tema central que va a atravesar y va a ser transversal en la historia del pensamiento político, filosófico de los rusos y las rusas. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es su destino en la historia universal? ¿Sí? ¿Cuál es el destino en la historia universal cuál es el rol que juega Rusia? ¿Sí? ¿Cuál es el camino que debe abordar? ¿El camino de Europa, el camino de la occidentalización? ¿O un camino singular, un camino propio, con su propia identidad, fomentando sus propios rasgos y con una diferente misión y quizás con la posibilidad y la aspiración de incluso tener un mensaje, ¿no? Esta idea de ser portadores, de la posibilidad de ser portadores de una distinta humanidad, ¿no? De una humanidad diferente y que puedan un mensaje y trasladar al resto de nosotros y nosotras la idea de una sociedad distinta y de valores distintos, ¿sí? Un modelo distinto de cultura. Entonces, me interesaba resaltar para que veamos y empecemos a relacionar todo lo que estuvimos viendo de manera segmentada, aunque intenté por lo menos encontrar el hilo conductor, pero bueno, espero haberlo podido hacer durante los distintos encuentros. Pero bueno, quiero reforzar las ideas para entender por qué uno hablaba de Pedro el Grande y la trascendencia, la importancia, ¿no? De todo esto. Y cómo esto juega a futuro. Y todavía hoy, si uno se pone a analizar, estos debates están vigentes, ¿no? Hoy en día también en la política rusa todo esto está vigente. Todavía está en tensión y está vivo. Otro de los grandes momentos en relación a cuáles son los hitos, ¿no? De la historia fueron las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas, que ahí lo que sucedió y desde la propia clase alta, ¿no? de los oficiales, esta aristocracia que fue parte de las guerras, ¿no? Napoleónicas, y cómo ese momento es disruptivo para esta clase alta, para esta clase aristocrática, y empiezan a hacer un cierto rechazo, ¿no? Aunque con sus contradicciones, no fue nada tan claro, no es blanco y negro, pero empieza a haber un rechazo de algunos sectores de la clase aristocrática en relación a esta cuestión a Europa, a la Ilustración, a Occidente, y una forma de repliegue, ¿no? hacia la cultura y hacia las tradiciones propias, hacia lo autóctono, hacia todo lo que es lo propiamente ruso, ¿sí? Y bueno, y ahí van a jugar el rol, ¿no? Y los hijos del 1812, los decembristas, y bueno, y lo que les comentaba anteriormente. Pero bueno, lo que quería era reforzar estos dos momentos, ¿no? Y la importancia también de, las guerras napoleónicas y esta ruptura con Occidente desde el punto de vista del pensamiento, ¿no? Y de la filosofía y este estímulo hacia la creación de algo propio, algo personal, algo singular, algo original, que todavía no estaba, digamos, sistematizado, ¿no? Porque lo propio siempre estaba siendo vivo en los sectores populares, pero no estaba sistematizado y no pasaba a las altas, ¿no? A ser parte del debate de los circuitos más de las clases altas, ¿no? Y tener una voz, ¿no? Todavía si bien existían, ¿no? Estos rasgos, había una característica y una personalidad rusa, del pueblo ruso, pero todavía no se había, digamos, condensado en una voz que pueda ser escuchada a nivel universal.
Entonces, esa es la cuestión. Y en las altas esferas lo que teníamos era pura imitación superficial, digamos altas esferas, digo en la alta clase social rusa, en los estamentos altos, lo que teníamos era pura imitación superficial de las conductas, pensamiento, todos los valores de Occidente, de Europa. Entonces, bueno, reforzar estas quería como volver a esto para sí, no le di la importancia suficiente, que creo que se la di, pero bueno, por las dudas vuelvo a reforzar, ¿sí? Bueno, otra cuestión, a ver, hay en la década del 1840, en la partida de los 30, los 40 y en adelante, va a existir una gran polémica que este debate va a incorporar, bueno, va a ser amplio y va a incluir a muchos grandes pensadores. A ver, tenemos ya a partir del 1830 aproximadamente, ya en principios del siglo XIX, ya en Rusia empieza a haber empieza a ser mucho más nutrido el pensamiento filosófico, empiezan a pulular y a uno puede ver la existencia de muchos más pensadores y filósofos preocupados por Rusia, por lo ruso, por lo original ruso, por esto, qué rol va a jugar en la historia Rusia, el pueblo ruso, ¿sí? ¿Qué rol? Ese va a ser el gran tema central que va a preocupar a los intelectuales, que justamente es un florecimiento. Esta época, esta década de los 30, 40, tiene una característica que tiene que ver con el florecimiento extensivo del pensamiento, de la riqueza del pensamiento, y empieza a haber una cuestión más original, más interesante, y distanciándose de la repetición, ¿sí? De la imitación. Un debate mucho más profundo en torno a esto, a lo que veníamos hablando. ¿Cuál es la misión, el rol de Rusia en el mundo? Bueno, estos dos grandes grupos, esta polémica va a estar protagonizada por dos grandes bandos. Por un lado van a estar los occidentalistas y por el otro los eslavófilos, ¿sí? Ambos grupos tienen un gran amor por Rusia, ¿sí? Un gran amor por la libertad, y se preocupan están debatiendo en torno al rol, ¿sí? La discusión tiene que ver con eso, el rol y al camino que debe tomar Rusia en relación principalmente a Europa, ¿sí? A Occidente. ¿Cuál va a ser su postura? ¿Me incluyo en su camino o me aparto y me construyo mi propio camino en función de mi propia cultura, ¿no? Y bueno, estos debates, esta polémica, que como les decía, con fuerza comienza en el 1840, y que también estas personalidades que van a ser parte de uno y del otro grupo son grandes intelectuales y son también parte de la aristocracia, ¿no? Rusa, de un lado y del otro, ¿no? De ambos bandos son parte de la aristocracia rusa, y nacen en razón de una carta, que es la primera carta filosófica, se llama Carta Filosófica, que es escrita por Piotr Yaadayev, y bueno, y va a ser esta carta filosófica que incluso, bueno, si uno lee, algunos la van a calificar de exagerada, esta carta, como es muy fuerte, muy dura, muy radical, digamos, y digamos muy, quizás como en este sentido con pocos matices, ¿no? Pero justamente por el grado de preocupación que habitaba en este pensador. Esta carta, justamente lo que viene a demostrar y a plantear es esto, lo que decíamos anteriormente. Pone en letras y hace explícito este gran dilema que ya venía planteándose desde el principio, pero bueno, este personaje
Yadayev lo pone como en claro, lo hace público y lo hace explícito en su carta, y esto, el tema de cuál es el rol, cuál es la identidad rusa, cuál es la identidad rusa, cuál es el modo de desarrollo que debe adoptar el pueblo ruso, ¿sí? Entonces los dos grandes ejes que nosotros podemos observar y nosotras en esta carta, ¿no? Bueno, hay algo que también dice, leyendo a Herzen, también, bueno, uno de las ideas que transmite él, Herzen, es esta idea de que las reformas de Pedro el Grande y su intento de occidentalización violenta desde arriba, dice, habían significado finalmente la destrucción de las reservas de la libertad en Rusia, ¿sí? Y a ver, si uno se pone a pensar la destrucción de las reservas de la libertad, ¿dónde estaban las reservas de la libertad? Si hay una imposición, si la clase alta ya venía haciendo, había adoptado estos rasgos, estas características similares por imitación de Europa, la libertad en un punto y lo propio estaba en el llano, en los estamentos populares de la sociedad rusa. Y bueno, y lo que me parece interesante remarcar y que estoy citando es del concepto de esclavos ilustrados, ¿no? Esta idea de esclavitud, sí, esclavitud, por esta falta de libertad, por esta carencia de la libertad, y cómo esta ilustración, ¿no? Impuesta desde arriba, impuesta desde afuera, desde desde lo foráneo, ¿no? Desde Europa. Bueno, esto, la idea de la ilustración, ¿no? Y bueno, y todo este rechazo hacia la ilustración que surge principalmente a partir de, bueno, ya empezaba con el rechazo a la ilustración desde los sectores, ¿no? De los estamentos bajos con Pedro el Grande, con las reformas de Pedro el Grande y las grandes diferencias sociales que había producido, ¿no? Pero ya con la Revolución Francesa y con las guerras napoleónicas, ya eso se vuelve central, ¿sí? El rechazo de la ilustración, el rechazo a causa de la guerra, ¿sí? A causa de la guerra contra Napoleón. Bueno, una cuestión que me interesa resaltar en relación a Yadayev es que es esta cuestión que también hemos mencionado, ¿no? Y él remarca, es esta cuestión de la idea de lo intermedio, la cuestión de la postura intermedia del pueblo ruso, ¿no? Esto de que el pueblo ruso no es Europa, ¿sí? No es Occidente, porque no lo es, no termina de ser por su personalidad, ¿sí? Por su forma, cómo se fue dando su modo, sí, social, su modo cultural. Y por el otro también esta cuestión de que no es tampoco Oriente, ¿no? Al mismo tiempo no es Oriente por esta cuestión de que ellos tienen la religión cristiana ortodoxa. Entonces esa situación los aleja de Oriente también al mismo tiempo. Y entonces aquí es lo interesante que venimos diciéndolo ya desde el principio, esto de este estadio intermedio, estas dos dimensiones que son parte de Rusia, es ambas cosas, tiene esas dos dimensiones que conviven con mayores tensiones, con momentos de distensión, pero que es parte de su idiosincrasia y de su ser, ¿no? La cuestión de Occidente y Oriente, pero que al mismo tiempo no es ni uno ni el otro, es algo intermedio y puede ser este vaso comunicante, ¿no? Entre ambas civilizaciones. Y ¿qué les iba a decir? Bueno, y esta idea, me había olvidado, había pensado y me olvidé. Esta idea de que esta postura intermedia lo que finalmente hace es que se quede afuera, quedarse afuera, ¿no? De la historia universal, que es la historia de la ilustración, que es la historia del progreso, y que es la historia que cuenta la Europa occidental, ¿no? Entonces, este reconocimiento, ¿no?
de este pensador, de Yahadayev, en relación a este reconocimiento de que no es, hacer explícito, Rusia no es Europa, no es Occidente. Es algo especial, es algo singular, tampoco es Oriente, ¿sí? Tampoco es Oriente porque tiene otras características, pero tampoco es Occidente. Habitan ambas dimensiones y eso la hace estar afuera de la historia universal, que generalmente la historia universal es la que definida desde Europa, ¿no? Occidental. Y esto va a provocar mucho revuelo, ¿no? En ciertos sectores, esta mención en relación no es menor decir, en Rusia por aquel entonces decir, nosotros no somos Europa y estamos afuera de la historia universal, ¿no? Y ahí lo que se desata es, bueno, cómo construimos nuestra propia, ¿no? Nuestra propia historia, ¿no? O bueno, y desata este debate, ¿de qué historia nos vamos a vivir, digamos, vamos a construir o vamos a ser parte, ¿no? Pues historia no hay una sola. Y bueno, pero siempre hay una hegemónica y la universal, que es la que pretende imponer, digamos, Europa, ¿no? Bueno, ¿qué más les voy a mencionar? Bueno, también esto como un rasgo permanente y que es, se puede decir, sí, constante, ¿no? Una variable constante de la historia del pensamiento político ruso y que desde el principio nosotros, o que yo traté de mostrarles, ¿no? Es esto de la religión. Para ellos la religión es muy importante y juega permanentemente con lo político. Hoy también lo vemos, está claro, o sea, la cuestión del cristianismo, de la Iglesia Ortodoxa. Por eso en el primer encuentro les comenté más o menos los grandes debates, la historia de la Iglesia Ortodoxa y las cismas, ¿no? Porque todo eso todavía sigue vigente en todos estos debates y sigue vigente hoy. Entonces, como el cristianismo también es parte de viva y protagonista, ¿no? del pensamiento político ruso. Y bueno, y lo que propone justamente Yahadayev es una reforma de la Iglesia Ortodoxa. Esta Iglesia Ortodoxa que había quedado pegada, digamos, pegada y sumamente ligada a la burocracia estatal, oficial, al zar, ¿sí? Y había perdido todo ese espíritu cristiano más original, más lo que es en el sentido de verdadero, ¿no? De lo que ellos consideran y ellas consideran verdadero. Y bueno, lo que propone Yahadayev es justamente una nueva cristianización y habla también de activar los principios sociales de la religión, ¿sí? Que permita a Rusia iniciar la construcción de su propia historia, ¿no? Y la importancia, de nuevo, la importancia del cristianismo, la Iglesia Ortodoxa, ¿no? La religión, lo cristiano, lo verdaderamente cristiano, eso siempre está pensándose, la cristiandad como libertad, la Iglesia Ortodoxa como la verdadera, y la Iglesia Ortodoxa como el ámbito de la libertad. Y esto, como desde ese suelo, ¿no? Ese suelo espiritual cristiano ortodoxo, que es el pueblo, porque el pueblo es, desde aquella época y todavía hoy, es predominantemente cristiano y ortodoxo. ¿Cómo es el establecimiento de eso como una base para la construcción de lo propio, ¿no? De la identidad personal del pueblo ruso? Así que bueno, esta carta filosófica va a ser el gran puntapié y disparador de estas dos grandes polémicas que después se van a desatar entre lo que les decía recién, los occidentalistas y los eslavófilos. Y bueno, nosotros primero, ahora me interesaba más bien hacer hincapié en los principales rasgos del pensamiento de los eslavófilos. Después en el próximo encuentro vamos a abordar a los occidentalistas y bueno, especialmente el populismo ruso, Herzen, Bakunin, el anarquismo. Pero bueno, hoy quería reforzar este pensamiento que es el eslavófilo, ¿no?
Bueno, esto ya estamos. Bueno, la importancia del desarrollo, ¿no? De la libertad. Hay una cuestión que también es muy interesante en Shahadayev, que tiene que ver con esto, con esta cuestión. A ver, los eslavófilos tienen asumen las siguientes características principalmente. Ellos creen en el fracaso de la Ilustración, ¿sí? Van a haber dos. No podemos unificar. En el próximo video voy a tratar de diferenciar, ¿no? El pensamiento de los distintos pensadores eslavófilos, porque no es todo lo mismo, tienen rasgos generales, pero también importantes diferencias. Pero bueno, si vamos a generalizarlo en principio, después vamos a ver los matices, las diferencias, podemos ver que se habla de fracaso de la Ilustración, ¿sí? Algunos van a ser más duros en términos de lo europeo, ¿no? Y pensar en la decadencia de Europa, que ellos ven la decadencia de Europa y cómo se está cayendo esa civilización. Y después hay otros que no, que juegan más con lo universal, en el sentido de, bueno, existe Europa, pero nosotros también queremos construir nuestra propia identidad. Y me apuro porque tengo miedo que se me corte el video. Refuerzan los eslavófilos, hacen hincapié principalmente en la cultura popular rusa, ¿sí? Rescatan los valores populares, como de nuevo la religión ortodoxa, ¿sí? Los valores populares que son la religión ortodoxa, la lengua rusa, esa lengua rusa que ya en la aristocracia no se hablaba, en las clases altas, pero que la gente campesina, los estamentos bajos, olvídense que sí, se hablaba ruso, ¿sí? Dejar el francés y volver a la lengua rusa, y el folclore popular, ¿no? Intentando a su manera salvar las distancias que separan del pueblo a la parte educada de la sociedad. Entonces volver a los valores propios, a lo tradicional, a lo popular, a lo campesino, a la iglesia ortodoxa, al lenguaje ruso, a las costumbres rusas, al campo, ¿sí? Al campesinado. Se va a tomar como uno de los grandes sujetos de la historia en este sentido, al campo, ¿sí? Al campo, este espíritu, el espíritu colectivo o conciliador, ¿sí? Que justamente se encuentra principalmente en la institución del campo ruso, la obshina, ¿no? Este concepto de obshina. Me interesa también pensar a la obshina, esta idea de la propiedad colectiva y el reparto equitativo de las tierras, la defensa de los pobres y el control de la riqueza, ¿no? Lo comunitario, la propiedad comunitaria en contraposición al capitalismo y a la propiedad privada y el individualismo que proponía el otro lado de Europa, la Europa occidental. Entonces acá es donde se encuentra también cuando hablábamos del desarrollo, ¿cuál es el desarrollo que va a emprender el pueblo ruso, ¿no? Si vos te basás en el campesinado, tu sujeto de la historia es el campesino, el campesinado, y tu forma de propiedad es la propiedad comunitaria, ¿no? El basarte en los pobres, en el reparto equitativo, ya ahí se derivan otras formas de desarrollo, ¿no? Totalmente contradictorias y que se pelean, digamos, con la propiedad privada, con el individualismo, y justamente la obshina es donde va a estar la libertad, porque esta institución del campo, los miembros del campo viven en libertad, en la libertad individual y en consonancia con las demás libertades, ¿no? del resto de las personas que habitan esa misma comunidad, y a su vez en convivencia con la libertad como colectiva, la libertad colectiva y la libertad individual. Así que bueno, esto les quería decir a grandes rasgos, ¿no? de lo que es el pensamiento de los eslavófilos. En breve continuamos en el próximo video, vamos a ir hablando un poco más específicamente, porque como les decía, estas son las principales características, pero me gustaría ir desmenuzando en los principales pensadores de eslavófilos, y bueno, y después vamos a debatir y a encontrar, a vivir esta polémica y la postura de los occidentalistas. Así que bueno, por ahora llegamos hasta acá y después continuamos. Bueno, gracias.